En 2014, el Partido Comunista difamó a la Iglesia de Dios Todopoderoso con el caso de Sao Yuan y detuvieron a hermanos por doquier. Capturaron a muchos líderes de nuestra zona. Y algunos, hermanos nuevos en la fe, vivían con miedo y negatividad. En ese momento me ascendieron a responsable de varias iglesias. Yo pensaba que tomar el timón en una crisis era una gran responsabilidad y no podía defraudar a Dios. Por ello, hice mi deber ante el peligro de que me pudieran detener. Creía que a Dios le agradaría que protegiera el trabajo de la iglesia en tiempos de crisis y que sería digna de que me salvara y de entrar en su reino. Entonces, inesperadamente, me enfermé muy gravemente. Una noche, en octubre de 2014, se me cayó de repente el cuenco al suelo mientras estaba cenando. Pensé que había sido un simple descuido, así que fui a agarrarlo rápidamente e intenté limpiarme las manos. Cuando me di cuenta de que no las controlaba y no podía tomar el pañuelo, enseguida perdí toda sensibilidad en manos y pies y me quedé sentada en una silla sin poder moverme para nada. Mi familia me tomó la presión arterial, que era mayor de 200. Me tomé un medicamento que no funcionó. Estaba muy confundida y me preguntaba cómo podía haber ocurrido. No sabía si era algo grave. Pero luego pensé que en todos estos años de fe había dado tanto en el deber que seguro recibiría la gracia de Dios. Y no podía ser nada grave, aunque estuviera enferma. Creía que Dios me protegería y sanaría. Me sentí mucho más tranquila tras pensar en eso. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me puse a tratar de mover las manos y los pies y vi que todo parecía normal en el lado derecho del cuerpo. Pero no era igual del otro lado del cuerpo. Apenas sentí algo. Me asusté al instante. ¿Por qué no estaba mejor del todo? ¿Acaso tenía una parálisis parcial? Si la tenía, ya no podría cumplir con el deber. ¿Quedaría inútil y sería eliminada? ¿Podría aún salvarme? Pero entonces pensé que recuperarme a medias de pronto de mi grave enfermedad debía de ser una bendición de Dios. Si Dios me sanaba, mi recuperación debería ser sencilla. Creía que Dios me protegía y que no debía preocuparme. ¿Fuiste a ver a algún médico? Fui aquella mañana y, tras un escáner, el médico con gesto serio me dijo: tuvo una hemorragia intracraneal de unos 10 milímetros en el lado derecho. Si el sangrado se hubiera producido un poco más arriba, le habría afectado el habla, habría perdido el habla y probablemente estaría en estado vegetal. Dado que le pasó anoche, tiene mucha suerte de haber sobrevivido. Necesita tratamiento inmediato. Dijo que necesitaba una transfusión y harían un tratamiento conservador. Si no se disolvían los coágulos del cerebro, tendrían que operármelo. Ay, me quedé totalmente en blanco cuando oí hablar de una hemorragia cerebral. No me había imaginado que pudiera ser algo así de grave. No tenía ni 50 años. Por lo que si el tratamiento no funcionaba y quedaba total o parcialmente paralizada, ¿qué vida tan terrible tendría? Y la cirugía del cerebro es tan arriesgada que hasta podría costarme la vida. ¿Podría salvarme y entrar en el reino de Dios? Lo había dado todo durante mis años de fe, así que no entendía el porqué de mi estado. ¿Por qué no me protegía Dios? Cuanto más lo pensaba, más me entristecía y ni siquiera almorcé. Sobre el 5.º día hospitalizada, la anciana de la cama de al lado empeoró demasiado y la tuvieron que trasladar a otro hospital. Esto hizo que me pusiera nerviosa nuevamente. Nos habían ingresado el mismo día y ella había estado caminando por todos lados, pero ahora se la iban a llevar. Era imposible saber si alguien sobreviviría a algo así. Y me preguntaba si también yo podría empeorar de repente.
Tras casi una semana hospitalizada, aún no sentía la pierna izquierda. Pensaba, ¿por qué no me cuida Dios? Si no puedo cumplir con mi deber en esta crisis, ¿he perdido la oportunidad de salvarme? Esta idea me heló verdaderamente el corazón y me puse a llorar y llorar. Había trabajado mucho a lo largo de 9 años, sin permitir jamás que nada se interpusiera. Nunca dudé en asumir cualquier dificultad o problema que surgiera en la iglesia. Y no me echaba atrás ni ante el peligro de ser detenida. Siempre cumplí mi deber. Durante mis años como líder, sufrí y pensé más en ello que los demás hermanos y creía que por dar tanto y con esa búsqueda, Dios debía bendecirme. ¿Cómo podía haber enfermado tanto y tan de repente? ¿Acaso ya no le importaba a Dios? Si no mejoraba y no asumía ningún deber, ¿podría salvarme? Si no, ¿habrían sido en vano todos estos años de esfuerzo y de sacrificios? Pensé que de haber sabido no hubiera dado tanto. Cada vez me sentía más desdichada. Ya no quería ni orar, ni meditar las palabras de Dios. Estaba muy nerviosa. Y sin notarlo puse el brazo de la transfusión debajo de la cabeza, con lo que se desplazó la aguja y se me hinchó la mano. Me sentí desdichada al verme hinchada la mano izquierda. Pensé en los hermanos llenos de energía, que predican el evangelio y cumplen el deber, mientras yo estaba en una cama de hospital, sin poder cumplir con ninguno. No era una completa inútil. Y como era el momento de difundir el evangelio del reino, todos cumplían con el deber y hacían buenas acciones, mientras yo tal vez sería eliminada. Creía que, después de todo, Dios no me salvaría. Esa noche estaba dando vueltas en la cama y no podía dormir. Totalmente perdida en mi desdicha, me presenté a orar ante Dios llorando. Oh, Dios mío, ahora mismo estoy sufriendo. Sé que tú has permitido que me ocurra esto y que no debo malinterpretarte. Por favor, guíame para que comprenda tu voluntad y me someta a tu soberanía. Cuando estaba en el hospital, una hermana me envió un reproductor MP5. Y cuando todos dormían, lo usaba para oír las palabras de Dios. Gracias a Dios. Sí. Un pasaje me resultó extraordinariamente útil. Se los leeré. De acuerdo. De acuerdo. Para todas las personas, el refinamiento es penosísimo y muy difícil de aceptar. Sin embargo, es durante el refinamiento cuando Dios deja claro el carácter justo que tiene hacia el hombre y hace público lo que le exige. Y le provee mayor esclarecimiento, además de una poda y un trato más reales, por el contraste entre los hechos y la verdad. Él ayuda al hombre a conocerse mejor y le da una mayor comprensión de la verdad y da una mayor comprensión de la voluntad de Dios, permitiéndole así tener un amor más sincero y puro por Dios. Esas son las metas que tiene Dios cuando lleva a cabo el refinamiento. Toda la obra que Dios realiza en el hombre tiene sus propias metas y significados. Dios no hace obra sin sentido o no beneficiosa para el hombre. El refinamiento no implica quitar a las personas de delante de Dios, ni tampoco destruirlas en el infierno. En cambio, consiste en cambiar el carácter del hombre durante el refinamiento, cambiar sus intenciones y sus antiguos puntos de vista, cambiar su amor por Dios y cambiar toda su vida. El refinamiento es una prueba real del hombre y un tipo de formación real. Solo durante el refinamiento puede el amor del hombre cumplir su función inherente. Amén. Amén. Al recapacitar al respecto, comprendí que cuando Dios prueba y refina a la gente, no lo hace para eliminarla,
sino para purificarla y transformarla. Pero yo no buscaba la voluntad de Dios, ni entender su obra. Desde mi derrame culpaba y malinterpretaba a Dios. ¡Qué necia era entonces! Así pues, decidí orar a Dios. Quería someterme, leer sus palabras para hacer introspección y aprender una lección. Gracias a Dios. Las cosas no son tan duras si entendemos su voluntad. ¿Qué pasajes leíste que te ayudaron a comprenderte mejor? Uno me dejó una fuerte impresión. Era de: el hombre solo puede salvarse en medio de la gestión de Dios. Lo más triste acerca de cómo cree la humanidad en Dios es que el hombre lleva a cabo su propia gestión en medio de la obra de Dios. Y sin embargo no presta atención a la gestión de Dios. El fracaso más grande del hombre radica en cómo, al mismo tiempo que busca someterse a Dios y adorarlo, está construyendo su propio destino ideal y tramando cómo recibir la mayor bendición y el mejor destino. Incluso si alguien entiende lo deplorable, aborrecible y patético que es, ¿cuántos podrían abandonar fácilmente sus ideales y esperanzas? ¿Y quién es capaz de detener sus propios pasos y dejar de pensar únicamente en sí mismo? Dios necesita a quienes trabajan junto con Él para completar su gestión. Aquellos que se sometan a Él en cuerpo y mente a la obra de su gestión. No a aquellos que levantan los brazos implorándole a diario. Y mucho menos a quienes dan un poco y después esperan ser recompensados. Dios desprecia a quienes aportan algo insignificante y luego se duermen en los laureles. A aquellos de sangre fría que se ofenden por su obra de gestión y solo desean hablar de ir al cielo y ser bendecidos. Aborrece aún más a quienes se aprovechan de su obra de salvación. Eso es debido a que estas personas nunca se han preocupado por lo que Dios quiere lograr y obtener a través de su obra de gestión. Solo les interesa usar la oportunidad que da la obra de Dios para obtener bendiciones. No les importa el corazón de Dios, sino que piensan solo en su futuro y su propio destino. Los que se ofenden con la obra de gestión de Dios y no tienen el más mínimo interés en cómo Dios salva a la humanidad ni en su voluntad, solo hacen lo que les place, apartados de la obra de gestión de Dios. Dios no recuerda su comportamiento ni lo aprueba, y ni mucho menos lo ve con buenos ojos. Amén. 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 Las palabras de Dios revelaban mi estado. Cuando me hice creyente, vi lo que Dios le había prometido al hombre y pensaba que si me esfuerzo y me sacrifico por Dios, podré salvarme y entrar en su reino. Me abocaba al deber con entusiasmo y ante cualquier adversidad. Cuando tenían dificultades otros miembros, corría a apoyarlos y ayudarlos. Seguía cumpliendo con el deber a pesar del peligro de ser detenida. Consideraba que estos sacrificios me darían la protección y las bendiciones de Dios, y que tendría un lugar en el reino de los cielos. Cuando enfermé y pensaba en que podría quedar paralítica, creí que Dios no me había protegido y que había perdido la oportunidad de un buen futuro. Me invadieron las quejas y hasta quise saldar cuentas, calculando todo lo que había hecho. Estaba razonando con Dios, discutiendo con Él, tratando de aprovechar a mi favor mis sacrificios. Me embargaban los malentendidos y mi oposición hacia Dios. Yo era lo que Dios quiso decir con quienes dan un poco y después esperan ser recompensados y quienes aportan algo insignificante y luego se duermen en los laureles. Sí. Ante una grave enfermedad, emergieron
mis motivaciones ocultas y la perspectiva negociadora que subyacía a mis sacrificios. No cumplía el deber para buscar la verdad y desechar mi corrupción, sino que quería aparentar que me esforzaba para recibir la gracia y las bendiciones de Dios, las bendiciones del reino. Estaba haciendo tratos con Dios, utilizándolo y engañándolo. ¿Cómo podría un oportunista como yo ser digna del reino de Dios? De no haber sido por el derrame, me habría dejado engañar por mis esfuerzos superficiales y jamás habría reconocido mis motivaciones para ir tras las bendiciones, ni la impureza de mi fe. Seguiría oponiéndome a Dios en mi fe sin saber lo que hacía. Después, continué haciendo introspección y cavilando sobre por qué negociaba con Dios en el deber. Sí. Buscando, leí estas palabras de Dios. Todos los humanos corruptos viven para sí mismos. Cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. Este es el resumen de la naturaleza humana. La fe de la gente es interesada. Renuncian a las cosas. Se esfuerzan por Dios. Son devotos a Él, pero es todo para sí mismos. En resumen, es todo para ganarse bendiciones. En el mundo, todo es para beneficio personal. La fe es por las bendiciones cosechadas. La gente lo abandona todo y soporta mucho sufrimiento para obtener bendiciones. Todo esto es una prueba empírica de la naturaleza corrupta del hombre. Amén. Las palabras de Dios me enseñaron la raíz de la actitud negociadora de mi fe, dichos como: cada hombre para sí mismo y sálvese quien pueda. Y no muevas un dedo sin recompensa. Eran ideas satánicas hondamente arraigadas en mi interior y reglas de supervivencia para mí. En todo cuanto hacía, lo primero era mi beneficio. Creía que debía ser premiada por lo que había hecho. Incluso en mi trabajo para Dios, solo procuraba hacer tratos con Él y consideraba completamente natural ir en pos de las bendiciones en mi fe. Cuando enfermé, tras tanto trabajo y tantos sacrificios, y vi que podía morir en cualquier momento, perdí toda esperanza de salvación, de tener un buen resultado y destino. Así que enseguida me puse en contra de Dios y lo culpé. Mientras discutía con Dios, calculaba todo lo que había hecho. Vi que había vivido de acuerdo con los venenos satánicos y sin la menor semejanza humana. Y que si no me arrepentía antes o después, sería eliminada y castigada. Exacto. Luego leí un par de pasajes de las palabras de Dios que me hicieron entender mi perspectiva errónea de búsqueda dentro de mi fe. Vamos a verlos en video. Bien. Dios Todopoderoso dice: cuando el hombre mide a otros, lo hace según sus contribuciones. Cuando Dios evalúa al hombre, lo hace de acuerdo con la naturaleza del hombre. Entre los que buscan vida, Pablo fue alguien que desconocía su propia sustancia. No era en absoluto humilde ni obediente, ni conocía su esencia, la cual se oponía a Dios. Por tanto, era alguien que no había pasado por experiencias detalladas ni puso en práctica la verdad. Pedro era diferente. Conocía sus imperfecciones, sus debilidades y su carácter corrupto como una criatura de Dios, y por tanto, tenía una senda de práctica por medio de la cual cambiar su carácter. No era uno de esos que solo tenía doctrina, pero no realidad. Las que cambian son personas nuevas que han sido salvadas. Son las calificadas que buscan la verdad. Las que no lo hacen pertenecen a aquellas que son obsoletas por naturaleza. Son las que no se han salvado, es decir, aquellas a las que Dios detesta y rechaza. Ellas no serán recordadas por Dios,
por muy grande que haya sido su obra. Cuando comparas esto con tu propia búsqueda, debe ser evidente si al final eres el mismo tipo de persona que Pedro o Pablo. Si lo que buscas es la verdad, si lo que pones en práctica es la verdad, y si lo que obtienes es un cambio en tu carácter, entonces la senda que transitas es la correcta. Si lo que buscas son las bendiciones de la carne, si lo que pones en práctica es la verdad de tus propias nociones y no hay un cambio en tu carácter, ni eres en absoluto obediente a Dios en la carne, sino que sigues viviendo en la ambigüedad, entonces lo que buscas te llevará sin duda al infierno, porque la senda por la que caminas es la del fracaso. Que seas perfeccionado o eliminado depende de tu propia búsqueda, lo que equivale a decir que el éxito o el fracaso dependen de la senda que el hombre camine. Amén. Cuando medité más sobre esto, me resultó esclarecedor. Dios evalúa a alguien no por lo que aparentemente contribuyó, sino según su actitud y perspectiva ante las cosas, la postura que adopte. Y si es o no capaz de poner en práctica la verdad y someterse a Dios. Pero yo creía que si una persona se sacrificaba y esforzaba, Dios la bendeciría. Y entonces tendría un buen destino. ¿Eso no era contrario a las palabras de Dios? Sí. En la era de la gracia, Pablo predicó el Evangelio del Señor por gran parte de Europa. Sufrió en abundancia, llevó a cabo un gran trabajo y fundó muchas iglesias. Pero no hizo nada de eso por sometimiento a Dios ni para cumplir el deber de un ser creado. Lo hizo para recibir bendiciones y recompensas. Por eso, tras tantos viajes y esfuerzos, él abiertamente dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Pablo estaba pidiéndole a Dios una corona. Sus sacrificios no eran sinceros, ni fruto del sometimiento a Dios. Al final, no solo no entró al reino, sino que fue castigado. Yo no analizaba las cosas desde las palabras de Dios y los principios, sino que evaluaba la obra de Dios con la lógica de Satanás y una actitud negociadora. Eso era totalmente absurdo. Según las palabras de Dios, si lo que buscas es la verdad, si lo que pones en práctica es la verdad y si lo que obtienes es un cambio en tu carácter, entonces la senda que transitas es la correcta. Comprendí que tenía que buscar la verdad y conocerme mientras cumplía con el deber, para corregir mis perspectivas y motivaciones erróneas y mi carácter corrupto, lograr obedecer a Dios y cumplir con el deber de acuerdo a su voluntad. Solo así podemos ser salvados por Dios. Gracias a Dios. Una vez que comprendí todo esto, oré: pase lo que pase con mi salud, estoy dispuesta a someterme. Si salgo viva del hospital, cumpliré con el deber, hasta mi último aliento, para devolverte tu amor. Gracias Maravilloso. a Dios. Maravilloso. Después de 12 días, pregunté si podían hacerme un chequeo. Y tras hacerlo, el médico dijo: ha parado la hemorragia, pero los coágulos no se han disuelto del todo. Esto tiene muy buena pinta para solo 12 días de tratamiento. Estupendo. Yo estaba encantada de escuchar eso. Y di gracias a Dios por protegerme. Gracias a Dios. El médico me señaló que cuando saliera debía concentrarme en recuperarme, que estaba muy delicada y debía evitar caerme. Si me caía, las consecuencias de otro derrame serían devastadoras. El día que volví a casa, recibí un mensaje. San, una colaboradora, había salido hacía 4 días y no había regresado aún. Tal vez la habían detenido. Esto era muy preocupante. Era riesgoso para los lugares que había visitado y los domicilios donde guardaban las ofrendas. Así que había que avisarles
que tomaran precauciones. Sí. Sin embargo, eran demasiados lugares y recién salida no era apta para caminar tanto. Ay, ¿por qué no había ocurrido esto antes o después? ¿Por qué tuvo que pasar en un momento crítico? Si sufría otro derrame, podría terminar sin poder levantarme. Y era muy peligroso salir a informar a todos. Si me detenían, ¿podría soportar físicamente la brutal tortura policial? Probablemente acabaría conmigo. No obstante, solo la hermana San y yo sabíamos dónde vivían estos hermanos. Así que si no les decía, y los detenían, y la policía se llevaba las ofrendas, sería una pérdida terrible. Sí. Confundida, recordé la oración que hice en el hospital. Que si salía viva de él, haría mi deber y le devolvería a Dios su amor hasta mi último aliento. Ahora que pasaban cosas, ¿cómo podía olvidarme así de mi promesa? Me postré ante Dios y comencé a orar. Dios mío, sé que me observas, que ves mi actitud. Estoy dispuesto a defender la obra de la casa de Dios y cumplir con mi deber. Amén. Amén. Gracias a Dios. También pensé en lo que ocurrió cuando crucificaron al Señor Jesús. Algo realmente conmovedor para mí. El Señor Jesús fue al lugar de su crucifixión, sin mirar atrás tan solo para redimir a la humanidad. Y padeció dolor y humillación. Es enorme el amor de Dios a la humanidad. Dio su vida por nosotros. Por tanto, ¿por qué no podía renunciar a mis intereses y proteger el trabajo de la iglesia para devolver el amor de Dios? Como ser creado no podía solo gozar de la gracia de Dios y pensar en bendiciones. Si no cumplía con mi deber ni siquiera, era digna de ser llamada humana. Alentada por las palabras de Dios, me puse a organizar las cosas para hacerlas. Justo cuando estaba en camino a la casa del segundo anfitrión, descubrí que no habían detenido a la hermana San. Le agradecía a Dios. Además, me sentía mucho más tranquila por poder corregir mis motivaciones y poner en práctica la verdad. Gracias a Dios. Pasaron rápido 6 años. No estoy recuperada del todo. Me falta sensibilidad en la parte izquierda, pero sé que mi salud está en las manos de Dios. No recuperarme del todo me sirve de protección. Un aviso para que no me esfuerce por recibir bendiciones, para que no termine como Pablo. He sufrido con todo esto que me pasó, pero me ha ayudado a entender mi corrupción y mis adulteraciones, y a corregir mis perspectivas erróneas sobre las bendiciones. Entendí que en mi fe debo buscar la verdad, someterme a Dios y cumplir con mi deber. Ahora busco con el objetivo correcto. Esta enfermedad ha sido una bendición. Sí, gracias a Dios. Jamás habría podido aprender todo esto en un ambiente cómodo. Gracias a Dios por su salvación. Gracias a Gracias Dios. a Dios.